Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, ya sabemos cuál fue la tasa inflacionaria para el pasado mes, enero. Hay una buena noticia, hay una noticia no tan buena, porque estos datos a veces se tienen que ver completos, según el tipo de inflación que estemos hablando, etcétera, etcétera. Explícanos cómo vino la cosa y cómo fue la cosa, Luis Miguel. Creo que mucha gente ya está harta de oír hablar de la inflación y la verdad es que seguimos hablando de la inflación porque todavía sigue siendo un tema no resuelto. La noticia buena es que se reduce ligeramente la tasa de enero respecto a diciembre. Queda en 7.07, como si fuera película de espías, estoy pensando. Antes era 7.13. ¿Dónde están algunos acentos que vale la pena poner? Los precios de los alimentos siguen estando muy arriba. Si solo consideramos la parte alimentaria de la canasta, subió 15% en el año, en promedio. Y es donde la mayoría de la gente gasta su dinero. Absolutamente. Y luego creo que el gran tema al final es, bueno, ya sabemos que tenemos un problema de inflación, ¿qué vamos a hacer? Y todo mundo voltea al Banco de México, que por cierto mañana tiene su primera reunión de decisión de tasas de interés con la nueva gobernadora. Y es muy probable que veamos otra alza de tasas de interés. Cuando digo muy probable es, la tasa es muy alta nominalmente, pero si cuentas la inflación, pues tenemos tasa de interés negativa. Cierto. Y solo para complicar esto y abrir la discusión, no todos los factores que presionan a los precios están en la política monetaria. Llevamos un par de meses hablando del limón y eso ha dado la oportunidad para entender qué es lo que está pasando con el precio del limón. Y resulta que la inflación también es un asunto de seguridad pública. Una parte del sobreprecio del limón que estamos pagando en el súper, en el mercado, en las limonadas, es literalmente el precio de la extorsión del crimen organizado a los productores o al control territorial que tienen en las zonas productoras de limón. Entonces, eso no le toca resolverlo al Banco de México. Para que el limón tenga un precio más normal, pues necesitaremos que la vida en las regiones donde se produce limón sea más normal. Sí, claro, o sea, les cobran por sembrar, les cobran por cosechar, les cobran por transportar, les cobran por meter a la central de abastos de una ciudad. O sea, la delincuencia organizada debería ser enfrentada, creo que por la Secretaría de Seguridad Pública y no por el Banco de México. Absolutamente. Y en buena medida, quiero volver al principio del comentario, la buena noticia es la inflación ya no se desbocó, pero la mala es que sigue fuera de la caja. Usamos como referencia la meta inflacionaria del Banco de México, pero para la gente que nos está escuchando, el parámetro más claro es la carrera precios-salarios. Mientras la inflación siga arriba de los incrementos de salario que la gente de carne y hueso puede conseguir en sus trabajos, tenemos un problema. Es muy cierto que es una buena noticia lo del salario mínimo, pero hay que recordar que 90% de la población no gana el salario mínimo. Está en una situación donde el salario está perdiendo la carrera contra la inflación. Sí, porque si tú dices que los alimentos subieron 15% y una persona con salario mínimo tuvo un aumento del 22%, nada más en lo que son los alimentos ya le comieron gran porcentaje de su aumento del salario mínimo, pero también subieron todo lo demás. Subió la gasolina, subió la electricidad, subió la ropa, subieron los cuadernos escolares. Bueno, esto es una alza generalizada. Absolutamente. La inflación normalmente tomamos como referencia el precio del consumidor. Hay otra referencia que nos permite predecir el comportamiento futuro, son los precios al productor. Los precios al productor están 9%, un poquito más de 9% arriba respecto al año pasado, y no es un predictor automático porque algunos productores literalmente tienen que apechugar, no pueden cargarle
al precio final todo lo que están viviendo en forma de aumentos. Pero en cualquier caso, aguas con eso. Los precios al productor nos indican que hay muchos de los bienes y servicios que simplemente están muy, digamos, en mala racha desde el punto de vista de inflación. Entre ellos, energéticos, gasolina, diésel. Está arriba todo. Tú te referiste a los precios al productor y dijiste los que no pueden pagar, casi dijiste los que no pueden subir sus precios, pues siguen vendiendo a lo que se pueda, aunque no aumenten sus precios. Pero aquí hay otro asunto. Los que no pueden seguir se salen del mercado. Y al salir del mercado quedan menos productores, se encarecen por la falta de oferta los productos que se hacen. Entonces esto es como que un círculo infernal. Absolutamente. Estamos discutiendo la inflación en México en un contexto de muy poco crecimiento económico. Cuando escuchamos que la inflación es un fenómeno global que está pasando en todo el mundo, hay una diferencia importante. Hay países que tienen inflación con crecimiento. Claramente Estados Unidos, por supuesto, algunos países de Europa. En México estamos viviendo la inflación sin crecimiento y es este drama al que hablas. El que no puede seguir jugando simplemente se retira. Ya no se puede. Marco. Lo que nos dijeron que era un fenómeno totalmente temporal, venido básicamente del exterior, que se iba a ir resolviendo prácticamente al terminar el año y prácticamente no lo íbamos a enfrentar este año, pues resulta ser que está ahí. De pronto despertamos y sigue ahí el fenómeno de inflación y sigue siendo fuerte y sigue teniendo implicaciones importantes y ahora se está contaminando, como bien dice Luis Miguel, con otros ingredientes que ya traíamos, pero ya tienen consecuencias económicas, como es la pérdida de control de territorios en el país, territorios productivos. No es solamente el caso del limón, hay muchos productos, que hay muchas áreas de producción que en este momento están siendo presionadas por estos grupos delincuenciales. Es un fenómeno que tiende a crecer desafortunadamente y a darnos estas sorpresas como el limón. La pregunta es, si estos fenómenos son más allá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar? Porque las consecuencias las sufren principalmente la gente de menores ingresos. Este incremento ya desapareció prácticamente, entonces su capacidad adquisitiva se disminuyó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a apoyar? ¿O vamos a seguir sumando números a los pobres? Y vamos a seguir importando inflación, mi querido Marco, porque sí sigue siendo un factor. Estados Unidos está sufriendo altas tasas de inflación y los productos que le compramos a ese país pues vienen con el factor inflacionario, claro, que se también refleja en lo que estamos consumiendo aquí. Aquí es un problema mucho más complicado. Sí creo que pecaron nuestros funcionarios al decir que era un fenómeno temporal, aunque tal vez no estaban mintiendo. Pues, si se acaba dentro de 5 años, fue temporal. Dentro de 6 ya no es un problema. También hay que ser optimistas. A ver, César, tienes apagado tu micrófono. Tengo sobre todo una duda, Luis. La reacción del embajador de los Estados Unidos respecto de las energías sucias, que en aquel link que acaba de salir, el sainete con lo de la embajada, con lo del gobierno de España, ¿son presiones inflacionarias reales o no? No. Yo diría que por lo pronto eso se cocina en otra olla. Hay un tema del que se habla poco en México. La COFESE lo tiene en el centro de su tarea, pero es qué parte de los precios altos o rígidos a la baja se deben a mercados poco competitivos. Mercados donde hay 1, 2, 3 empresas que se pueden poner de acuerdo, aunque sea hablándose a señas, para que los precios no bajen. Ese es también la peculiaridad de México. Tienes muchos mercados relevantes con pocos competidores. Lo de España ya es otro tema. Es el segundo inversionista extranjero en el país. 76,000 millones de dólares de inversión. Vamos a espantarnos a ver cómo le va al país cuando se vaya ese dinero. Ese ya será otro problema, mi querido César. Para concluir, Luis Miguel. Que, por desgracia, tendremos que seguir hablando de la inflación y
para quitarle presión a la nueva gobernadora del Banco de México, dejar claro que no solo es el Banco de México el que tiene que, literalmente, que tiene que poner su ladrillito para que esto se resuelva. Estoy el gobierno y no vemos que lo esté haciendo. Absolutamente. Muy bien, pues vamos a ir a mensajes y después de ellos regresamos aquí a Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.